Muy buenos días, apreciados estudiantes y representantes. Sean bienvenidos a un nuevo tema de biología. La mañana de hoy trataremos sobre la comparación del rendimiento energético entre dos procesos fundamentales para los sistemas biológicos: la respiración y la fermentación. Como punto de arranque en la clase, hablamos del metabolismo que realizan todos los tipos celulares, desde organismos sencillos como los procariotas hasta los eucariotas superiores, incluyendo al ser humano. También las plantas realizan metabolismo. Algunas definiciones hablan de metabolismo intermediario. ¿Pero qué es esto? Dos procesos sumados, las reacciones de síntesis a las que denominamos anabolismo y las reacciones de degradación, oxidación, que son el objeto de la clase de hoy y que hablamos entonces de un catabolismo. Entonces, partiendo de esto, dentro de las reacciones de catabolismo, dentro de las reacciones de degradación, de descomposición de los alimentos, y la mañana de hoy hablaremos principalmente de la glucosa. Esas reacciones de degradación o de oxidación biológica incluyen a la respiración y al proceso de fermentación. Entonces, la respiración, vista desde el punto de vista del metabolismo intermediario, consiste en la oxidación total de la materia orgánica. ¿Qué tipo de compuestos orgánicos? Carbohidratos, lípidos y proteínas, que son parte fundamental de nuestra dieta. Y la molécula por excelencia para el proceso de respiración no es otra que el carbohidrato denominado glucosa, la gasolina, el combustible de prácticamente todos los seres vivos. Además, dentro de la respiración, los productos de la reacción ya no contienen energía, es decir, son degradados completamente y sacamos el máximo provecho posible a partir de cada molécula. Y se libera además toda la energía. Dentro del proceso de respiración distinguimos dos tipos principales: la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. En el caso de la respiración aeróbica, la que realizamos nosotros, los seres humanos, el aceptor final de electrones y de protones no es otro que el oxígeno molecular. En la respiración anaerobia, el aceptor final es una molécula inorgánica diferente del oxígeno. Entonces, el otro proceso importante es el de la fermentación. Pasteur la describió como la consecuencia de la vida sin oxígeno, sin aire. El concepto ha evolucionado a través del tiempo, pero siempre por fermentación entenderemos la oxidación parcial de la materia orgánica, es decir, a diferencia del metabolismo respiratorio, en fermentación no degradamos completamente el combustible, sino de forma parcial. De igual manera, se libera poca energía y el aceptor final de electrones es una molécula de naturaleza orgánica. Cuando me refiero a compuestos de naturaleza orgánica, están formados principalmente por carbono, además de otros átomos. Y dentro de la fermentación podemos hablar de diferentes tipos. La mañana de hoy traigo solo dos ejemplos: la fermentación alcohólica, importante en la industria vinícola para la obtención de bebidas alcohólicas como consecuencia del metabolismo de los carbohidratos contenidos en frutas para obtener este tipo de bebidas, y la fermentación láctica que realizan nuestros tejidos cuando han sido sometidos a un ejercicio intenso. Entonces, retomando
retomamos el concepto inicial de la clase del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo o metabolismo intermediario? La sumatoria de las reacciones de síntesis, a las cuales denominamos anabolismo, más las reacciones de degradación de compuestos que provienen de la dieta y a las que denominamos catabolismo. Continuando con la clase, vamos ahora a establecer las diferencias entre la respiración anaeróbica y la respiración aeróbica. En primer lugar, vamos a hablar de la respiración anaeróbica, que es realizada por bacterias que viven, por ejemplo, en el colon, en el intestino grueso, donde el aporte de oxígeno a esos tejidos es muy bajito, muy poco. También hay levaduras cuya respiración es anaeróbica. ¿En qué consiste? En primer lugar, no van a utilizar el oxígeno atmosférico para quemar biológicamente a la glucosa, es decir, el aceptor final de protones y electrones nunca va a ser el oxígeno molecular. Es propia de organismos anaerobios estrictos y de los facultativos. Y este término es interesante. Un anaerobio estricto es aquel que no tolera la presencia del oxígeno. No puede vivir en un ambiente donde exista el oxígeno que estamos respirando en este momento. Mientras que los facultativos se adaptan a presiones parciales de oxígeno menores y aguantan, por así decirlo, la presencia del oxígeno y pueden seguir creciendo, pueden seguir desarrollando todos sus procesos metabólicos. En tercer lugar, utiliza dos vías degradativas. La glicólisis, ¿qué significa esa palabra? Glicólisis o glucólisis, cualquiera de los dos términos es válido. Significa la ruptura, la excisión de la molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono hasta 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico, que sería el producto final de la vía glicolítica, que es una vía anaeróbica clásica. Y además de la vía glicolítica realizan fermentación. En cuarto lugar, los organismos que realizan respiración anaeróbica, como las levaduras, como las bacterias, carecen, no poseen mitocondrias. Nosotros, los seres humanos, sí poseemos mitocondrias y por eso podemos quemar completamente la glucosa. Y desde el punto de vista del título de la clase, cuando comparamos el rendimiento energético entre estos procesos, decimos que en respiración anaeróbica la cosecha energética neta, lo que sacamos a partir de una molécula de glucosa, son solamente 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa que es degradada, que es catabolizada. Luego, en sexto lugar, no realiza ni ciclo de Krebs ni cadena de transporte de electrones. Esto es característico de la respiración aeróbica. Ahora, vamos a hablar de la respiración aeróbica y vamos a contrastar cada una de esas características con la de la respiración anaeróbica que acabamos de describir. En primer lugar, utiliza el oxígeno para degradar la glucosa completamente hasta dióxido de carbono o anhídrido carbónico o CO2, ATP, que es la molécula energética celular, y el agua. Es común en organismos eucariotas como animales, vegetales y seres humanos. Utiliza 3 vías degradativas: la glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Ahora ustedes preguntan, si el profesor acaba de decir que la glicólisis es una vía anaeróbica en los seres humanos, y más si la glicólisis está en el citosol, allí hay oxígeno.
Lo que quiere decir es que a pesar de la presencia del oxígeno en el metabolismo de degradación de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, la glicólisis trabaja, la glicólisis opera aún en presencia de oxígeno. No lo necesita, no lo utiliza para nada y sigue funcionando. Por eso incluimos a la vía glicolítica como el primer paso del metabolismo respiratorio. En cuarto lugar, los organismos aeróbicos. Aquí sí hay presencia de mitocondrias para la fijación y utilización del oxígeno en la combustión de la glucosa, que como ya dijimos es completa en este caso. Ahora, la ganancia energética total por mol de glucosa que entra a un metabolismo respiratorio mitocondrial es mayor, es más grande, y se obtienen 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa que es catabolizada. Muchas veces más. El rendimiento es mejor en respiración aeróbica que en respiración anaeróbica. En este punto de la clase debemos hacernos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo crece un organismo anaeróbico con una ganancia neta de energía tan baja, tan pobre, apenas 2 moléculas de ATP? Pues lo que se hace es elevar el consumo de glucosa. La cantidad de moléculas de glucosa que debe consumir un organismo anaeróbico para crecer tiene que ser mayor. Consecuencia directa de esta diferencia energética, un organismo anaeróbico va a crecer más lentamente que cualquier organismo aeróbico que exista. Y por último, va a utilizar tanto el ciclo de Krebs, donde se produce la mayor cantidad de moléculas ATP. Del total de 38 moléculas, 24 se obtienen gracias a las reacciones metabólicas de esta vía anfibólica denominada ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Por la atención prestada, muchísimas gracias.